Bueno, Nobleza Obliga, y como le hemos preguntado a todos los candidatos que han pasado por el estudio de la radio, sobre todo en esta semana, ¿no? La última, tan agitada en la agenda para cada uno de ellos. Nobleza Obliga, digo, le voy a preguntar también a Marcos Gutiérrez, que está en el estudio de la radio, precandidato a concejal por Unidad Ciudadana. ¿Cómo vive estas últimas horas, Marcos? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día, muy buen día para todos los oyentes. Bueno, gracias por esta invitación, viviéndolo con muchas ganas, con mucha fuerza. La verdad que estos 30 días prácticamente de campaña han sido intensos para nosotros. En la particularidad mía, con una cuestión de muchos encuentros con diferentes sectores de la ciudad del Partido General Pueyrredón, con muchos encuentros con vecinos, con vecinas, con sectores que tienen que ver con la industria, con el sector del puerto. Bueno, la verdad que a veces tener la posibilidad y este altísimo compromiso de ser parte de la boleta de Unidad Ciudadana y nos lleva a tener que encontrarnos con muchos sectores. Sí, y no solamente personalmente, yo te he visto que has hecho también, has utilizado, no solo vos, sino que muchos candidatos aprovechan también la funcionalidad, por ejemplo, de las redes sociales y demás, para estar activos también desde ese lugar. Creo que tenés prevista también una transmisión en vivo. Ayer la hicimos. ¿Viste? Ayer la hicieron. Nos pareció, nuestro perfil del Facebook, mi perfil de Facebook creció muchísimo en este último tiempo, y lo que decidimos, tenemos más de 17.000 seguidores, y la verdad es que es un número muy alto, utilizar las redes en beneficio de todos nosotros, de la gente, y abrimos la red. Es una transmisión en directo. Bueno, es una manera de comunicarse, además, hay que saber aprovecharla. Es una nueva manera de comunicarse, y llegaron, creo que estuvimos 45 minutos al aire en vivo y pudimos responder más de 20 preguntas. Porque además uno requiere de un tiempo para explicar determinaciones que tomó en el marco de los últimos 3 años de la gestión mía como concejal, y también las propuestas de cara al futuro, análisis sobre las situaciones coyunturales que se atraviesan en diferentes lugares de la ciudad, mucho centrado en lo que ya conocemos, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con la desocupación, cuestiones que tienen que ver con el uso de los espacios públicos y el deterioro que está teniendo en este tiempo. Una gran cantidad de vecinos y vecinas que se acercaron también en esa manera de comunicarse y de encontrarnos. Muy nuevo para mí, un poco vergonzoso al principio porque está saliendo en directo. Tuvimos pico de 70 personas que estaban mirando en el mismo segundo. Claro. Todo nuevo, todo son, y me parece que hay que utilizar las redes y a las tecnologías. Por supuesto, claro que sí, son tendencias, la gente está ávida de preguntarle a las personas, que son las personas justamente que van a elegir el próximo domingo, ¿no? Para definir el presente y el futuro de cada uno de los votantes. Ahora vos, Marcos, sos una persona que ya desde tu carrera universitaria viene de todo lo que tiene que ver justamente con la asistencia social, porque es lo que estudiaste, porque es lo que sos. Eso te ayuda a tener a vos como persona, como individuo. No te hablo del partido en general y de todas las personas, porque cada uno tendrá diferentes profesiones, diferentes miradas, y cada uno aportará desde su propio lugar lo necesario para poder conformar esta lista. Pero vos que venís justamente desde ese rubro, vamos a decirlo así, de ese palo. De lo social. De lo social, exactamente, y que has trabajado incluso vinculado a la niñez y a la juventud y demás. ¿Qué te aporta todo eso? ¿O qué mirada o qué te suma a poder ir y tener el contacto con el vecino desde ese lugar? Mira, sobre todo, primero que nosotros en el tiempo de la gestión, pero también en el trabajo de la cotidianidad mía, nos teníamos diferentes maneras de relacionarnos, de ir al encuentro, de dialogar con nuestros vecinos y vecinas, intentando construir soluciones a muchos de los problemas de las demandas. En el ámbito del Consejo Deliberante, en los últimos 3 años y medio, intentamos y logramos algunas cosas, otras han quedado trabadas, y esperemos que los próximos años sirvan para destrabarla y avanzar por más proyectos y derechos, porque para nosotros cada una de las cosas que favorecemos a los vecinos es un derecho.
pero en la cotidianidad uno descubre cosas que a veces encerrado en la cápsula propia de las instituciones, llámese Consejo Deliberante de la política, empresa, sindicatos, institución escolar. Si uno se queda encapsulado en esos lugares y no ir al encuentro, se pierde o nos perdemos de muchas cosas. Hay realidades, hoy estamos atravesando realidades duras y crudas. Yo trabajé mucho, por ejemplo, con las Mamás en Lucha, un colectivo que se forma a partir de necesidades en concreto con sus hijos discapacitados. Y ayer, en el marco de la campaña, habíamos acordado y habíamos tomado el compromiso de ir a visitar a una mamá en lucha que yo no la conocía tanto, y llegar al lugar, a ver, el dolor de la situación se hace carne en cada uno de nosotros. Me modificó, no mi día, me modificó la vida ir al encuentro de necesidades tan fuerte como la que se está atravesando o está atravesando esta mamá, que a veces se soluciona con un poquito más de presencia del Estado. Sí, claro. Y que esa mamá es un caso testigo de tantos otros, ¿no? Y es así, viste, viviendo en una situación muy vulnerable en materia de derecho. Nosotros ya nos hemos puesto a trabajar, nuestro equipo está intentando resolver cuestiones que podemos resolver desde lo humano, pero no soy el Estado, ninguno de nosotros. A ver, sí trabajo, me desempeño como concejal, tengo el deber de hacer ordenanzas, comunicaciones, resoluciones o decretos, sí, pero la solución de la vida de un vecino, de una vecina, no pasa el 100% por lo que podamos hacer nosotros. Tiene que haber un ejecutivo activo que pueda resolver. Y la verdad es que en este último tiempo, sobre todo en materia, y no quiero hacer una discusión entre quién llevó la cartera de lo social hasta el último momento y hoy es candidata o no, pero digo, en lo social hubo deudas. Y me parece que ojalá que el tiempo que viene, tanto de los que vamos a ser parte de una oposición como aquellos que van a ser parte del oficialismo, podamos saldar cada una de las deudas que se acrecentaron en estos últimos 20 meses. Uh-huh. En el encuentro uno se descubre esto, pero también descubre cuestiones que tienen que ver con la vida común, con la vida cotidiana del vecino y de la vecina, que está muy en las afueras a veces de la cotidianidad nuestra. Nosotros por ahí, llegamos al trabajo siempre por las mismas vías, estamos en el mismo horario, podemos ir a un lugar, encontrarnos. Ahora, cuando salís de esa habitualidad y te encontrás con otras cosas, y eso es lo que nosotros los políticos tenemos que ir a buscar, romper con la habitualidad del café de la esquina, del diálogo enfrente de la plaza, de encontrarnos con nuestro grupo de pares políticos o no, y tenemos que ir al encuentro de nuestros ciudadanos, y esto, fíjate, como Comisión de Calidad de Vida presidiendo la misma, 2 o 3 problemas centrales que nosotros vimos a lo largo de este último año y medio, lo tomamos y llevábamos la comisión a legislar en el lugar del problema. Llámese el ex sanatorio EMSA, el Eva Duarte, fuimos con la comisión y la pusimos ahí. Llámese problemas en el CDI del barrio La Herradura, 3 meses, 60 días cerrado, porque se había caído un pilar, porque lo tiraron, lo que sea. Pero fuimos ahí para visibilizar el problema, para encontrarnos con los vecinos, y se tardó mucho, porque además es la única institución del Estado que está en ese lugar, se tardó 60 días para construir un pilar, pero ahí estuvimos. En el barrio, en la zona del sur, donde pasaron un montón de hechos desgraciados, de violencia de género, de femicidio, y que después se terminó, me parece, hasta con un criterio no muy respetado, se terminó corriendo a la encargada del centro de salud de la zona sur, de acantilados. Bueno, pusimos la comisión también en ese lugar. Y creo que es así. Nosotros somos 24 los concejales de Mar del Plata. Si no tenemos la habitualidad, el encuentro con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, con los sectores productivos, con los trabajadores, con los estudiantes, con las amas de casa, seguro deja alguno fuera, la verdad es que no estamos haciendo bien el trabajo. Y yo puedo dar fe de mi trabajo, obvio que voy a hacer yo y voy a ser el que mejor lo va a decir, pero uno puede recorrer la historia de estos últimos 3 años y medio de mi gestión y tiene que ver en el encuentro. Con bajar al territorio. En el encuentro. El encuentro. Y tiene que ver, buen día Marcos, tiene que ver no solo con la individualidad, sino con la pertenencia a un cuerpo deliberativo, colegiado, que es el 50% del gobierno, del distrito, del municipio. El intendente no es el 100%, tiene el 50% y el 50% es el Consejo Deliberante, así lo dice la Constitución, la Ley Orgánica de las Municipalidades. Y quiero ir de a poquito porque
Recién estabas comentando algo que tiene mucho que ver con algunas cuestiones que se van a dar el domingo, inexorablemente. Los circuitos electorales ya lo conversamos, pero ahora vamos a volver sobre la cuestión. El domingo, ayer dijo el director de transporte, que el domingo el transporte público de pasajeros no va a ser gratuito. No va a ser gratuito porque no entró ningún pedido. Quiero hacer un poquito de memoria en el tiempo para ver por qué no va a haber transporte público gratuito, y sí lo hubo en 2015, pero como fuiste autor del proyecto de ordenanza que no terminó votándose, ¿por qué no explicás por qué no va a haber transporte gratuito el domingo? Nosotros, gracias también por esto, por traerlo a la agenda y a la memoria. En el 2015 presentamos un proyecto de ordenanza para que los ejecutivos puedan garantizar a través de una ordenanza, vuelvo a decir, la ordenanza es lo que cambia y modifica la vida y genera las reglas de convivencia. Claro. Un decreto es momentáneo, es para una situación especial, pero la ordenanza es lo que puede modificar realmente y por siempre, porque queda establecido, salvo que se modifique o se la vete. Nosotros hicimos un proyecto de ordenanza en el 2015 para que los ejecutivos puedan brindar el acceso al derecho de la votación con un derecho anterior, que es el transporte público de pasajeros. En ese momento el gobierno de Acción Marplatense no quiso discutir la ordenanza y estableció un decreto por ese día. La verdad es que uno lo ve como no se trató el proyecto y no quedó formalizado como ordenanza. No quedó formalizado como ordenanza. El proyecto siempre se mantuvo en comisión, porque nosotros, de hecho, en un momento fue al archivo y lo volvimos a sacar del archivo. Hay un plazo de 100 y pico de días, que los proyectos, los expedientes se van al archivo y se modifican. Bueno, a ver, nosotros hace un mes y medio volvimos a poner en la Comisión del Transporte el expediente, previendo esto, de que los vecinos necesitan acceder gratuitamente a, como pasa en un montón de ciudades. Esto no es una locura de un candidato del Frente para la Victoria. Además el combustible ciudadana está subsidiado por nuestros impuestos, así entonces tenemos por lo menos que un día al año nos den esta particularidad, o esta accesibilidad. Bueno, nosotros lo pusimos, lo manifestamos, lo volvimos a poner en la discusión, y no sé por qué el presidente de la Comisión de Transporte no lo trató. Se lo solicitamos primero a través de una nota, después a través de medios. Es que no hubo un pedido, sino estuvo. Que el proyecto de ordenanza está en la Comisión de Transporte y no se trató. Pero a ver, yo quiero ir a la justificación de las cuestiones. Si yo llego a mi casa y tengo 2 hijos y sé que a las 8 de la noche, 9 de la noche van a querer cenar a las 21:30, pero no me lo piden, no les voy a hacer la comida. No, claramente. Cae de maduro, hay cosas que caen de maduro. Yo no voy a acceder a generar el mejor servicio de salud municipal porque nadie me lo pide. Después, todos quejosos, el ámbito de la política, tanto el gobierno actual o de otros gobiernos, se quejan de las manifestaciones públicas que hay, pero las manifestaciones están reclamando, muchas veces están reclamando algún tipo de derecho. Hoy que tenían la posibilidad de tener la iniciativa, ya que nadie se lo pidió, como dicen actualmente, nosotros se lo pedimos, pero no tuvieron ni la iniciativa, y de esto se trata a veces, de cómo construimos un relato, ¿no? El domingo está cerca. Es elección primaria, pero tenemos la posibilidad de que para el 22 de octubre en generales el proyecto sea tratado como corresponde, en transporte, en legislación, en economía y hacienda, en donde tenga que pasar, y puede ser aprobado, y el 22 de octubre en generales los ciudadanos, 556.000 ciudadanos, 556.000 ciudadanos, los que necesiten, tal vez puedan transportarse gratis. Así es, mira, Daniel, es una decisión política que se puede tomar en menos de 24 horas. O sea, si está la decisión... Con un decreto podría haberse tomado, pero si está vamos a trabajar por la ordenanza. Si está el proyecto de ordenanza... Claro, hoy es una decisión que la puede tomar hoy, no hay nada que lo impida. Bueno, esta primera cuestión, esta es la respuesta a la señora que llamó hoy temprano y dijo que tiene que ir a votar a la escuela del barrio Autódromo, a donde termina la cabecera del colectivo, donde si llueve el colectivo no va a llegar, y entonces preguntaba cómo iba a ser para llegar a votar. Esta es la respuesta de por qué no hay o no va a haber
transporte público gratuito en General Porredón el domingo, por lo menos este domingo. ¿Vos pensás que estas cosas las tiene en cuenta el votante a la hora de elegir a sus candidatos? Por supuesto, yo creo que hay una decisión que se elabora, se construye con un tiempo de anticipación. Hay otras decisiones que son en el momento. La accesibilidad, hay otras cuestiones que tienen que ver con... Pero vos decís por el humor. Yo lo digo, pues claro, por el humor en general y porque evidentemente... Y hasta de la decisión o no de ir a votar o no. Bueno, porque también aparte lo estuvimos hablando, bueno, cuando estuvo en el estudio Fernando Maraude, también candidato, hablábamos un poco de esto de que algunas personas, algunos votantes, a la hora de ir al cuarto oscuro, hacen esto, relojean las boletas, hacen ese trabajo y ven las caras y no... los proyectos, las personas que están alrededor y bueno, un sinfín eterno de cosas más, ¿no? Sí, sí. Y evidentemente estas cosas son las sustanciales y las de peso que forman parte del candidato, que sí tiene cara, nombre y apellido, pero que es un todo. Sí, sí, y que además tiene propuestas. Los otros días en una reunión con diferentes vecinos les contaba esto, que en lo particular, desde el Frente para Victoria, Unidad Ciudadana Hoy, yo elaboré 300, ayer metimos el expediente número 300. De los 300 proyectos, a ver, cada 4 días estábamos metiendo un expediente, un proyecto. De los 357 fueron ordenanzas, que son esto lo que decía en un principio, aquellas cuestiones que modifican o que dan el orden al desarrollo de la vida de 57. Todo. 57. Creo que el actual Ejecutivo en los 20 meses no debe haber metido más de 20 en la totalidad. De las 57, 37 fueron aprobadas por unanimidad. Y esto para mí es un valor agregado porque... ¿Cuántas están reglamentadas? 3. Bueno, porque ese es el... Ese es el valor final. Claro. Ese es el valor final de lo que es... a ver, hay que insistir en esto, pero no por política partidaria. Tal cual. Lo voy a decir porque vos hablaste mucho de Estado. Y el Estado no es el gobierno. Ni el 50% del Departamento Ejecutivo, ni el 50% del Consejo Deliberante. El Estado somos todos. La acción sostenida de gobierno, ejecutivo y legislativo con el pago de las tasas municipales en un municipio, se genera la mecánica del Estado. Entonces, eso es lo que hay que mirar. El objetivo final, todo el trabajo colectivo de 24 concejales, de 57, 37 se aprueban por mayoría, 3 están reglamentadas. ¿Cuánto demoró en reglamentarse la ordenanza para los celíacos? Para los celíacos. Bueno, y esa tardaron 1000 días. 1000 días. Que no tiene que ver con este gobierno. No, que tiene que ver... Por eso digo, no tiene que ver con política partidaria. Tiene que ver con mecánica de democracia y de Estado. Sí. Digo, tiene que ver con definiciones de sectores de la política que tienen que hacer o no. Claro. Y es esto, es decir, por ejemplo, de las 37 que fueron aprobadas por unanimidad, casi ninguna tiene derogación económica. Salvo alguna, la de celiaquía tenía algo, pero se lo sacaron. Pero tardar 1000 días para reglamentar una ordenanza en donde el 1% de la población se ve beneficiado porque las estadísticas dicen que el 1% de los vecinos y vecinas son celíacos. Pero la verdad es que si vos tenés un hijo celíaco, la mamá y el papá tienen un montón de si nosotros... No modificás la vida, claro, de las 4 personas, supuesto, las que sean que favorablemente. Bueno, sí. A favor de este mensaje lo comentamos en la semana. A partir de este lunes que comenzó, todos los estudiantes universitarios del comedor universitario de La Plata tienen la posibilidad de pedir alimentos sin TAC. Es decir, van los celíacos que estudian en La Plata al comedor y a partir de este lunes tienen esa posibilidad. Y decíamos, qué bueno que se copie acá también. Claro, ¿no? Bueno, pero para copiar en Mar del Plata, vos necesitabas tener esta ordenanza. Claro. Porque si no tenés esta ordenanza, ningún lugar gastronómico de Mar del Plata da la posibilidad. Entonces es un camino que había que construirlo. Y se construye ya dejando de lado aquellas definiciones. Nosotros, desde el ámbito de la política, no tenemos que hacer bandera de cada una de las cosas que hacemos. Tenemos que ponernos a trabajar y a construir la verdad, o a construir el derecho o la necesidad de un derecho. Nosotros habíamos tenido un tiempo antes una declaración de Mar del Plata. No está mal, Marcos, que se sepa también el resultado de esas cosas que se hacen, porque la gente tiene que saberlo. Sí, por supuesto. Yo a lo que voy es a esto, que fíjate que hubo una declaración en Mar del Plata. Mar del Plata se la había declarado libre sin TAC. Sí. Y la verdad que era una mentira, o era una falacia, porque si vos no tenés espacios gastronómicos, si vos no tenés comedores escolares
con el menú apto. La obligatoriedad de los supermercados. La obligatoriedad del ordenamiento en los supermercados. Y por ejemplo, que los kioscos, esto es otra de las cosas, que los kioscos no solamente tengan las gomitas, sino que tengan algún tipo de galletita, porque con la gomita no se alimenta. Totalmente. Y esto fue un producto colectivo. Y esto es lo que hay que poner en acción y en ejecución cotidianamente en el ámbito, por lo menos en el que nos ha tocado trabajar hasta ahora, como es en el legislativo local. Bueno, el tema de los circuitos electorales ya lo conversamos contigo. Así es. Hoy cuando se fue Vilma Baragiola del programa anterior, sí, lo conversé con ella en el pasillo de la radio, con otros dirigentes políticos también, y entonces dije, en el comentario al comienzo del programa, que cuando termine la elección del 22 de octubre tenemos 6 meses en General Porredón para que la dirigencia política presente el pedido a la justicia federal. Es decir, se termina en la elección de octubre y tenemos 180 días, artículo 39, 40 y 41 del Código Electoral Nacional. Y dice que el juzgado federal con competencia de cada distrito, con arreglo directiva sobre organización de los circuitos que dicte la Cámara Nacional Electoral, preparará un anteproyecto de demarcación de oficio. Ajá. Después eso va a la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior, que es la que ratifica el mapa. Vuelve a la Cámara Nacional Electoral, le ponen el sello, y en 2019, para las primarias, que espero que todavía existan en la Argentina, y para las generales, podemos llegar a tener por lo menos 50 circuitos electorales. El número, la cuenta que hice hoy tempranito, sí, que te la comenté fuera de micrófono, ahora se la relato nuevamente, tenemos 556.000 electores, dividido 8, por cada uno de esos cuadritos, el domingo vamos a tener que ir a votar 69.500 mujeres y hombres. Y en La Plata, el domingo, por cada uno de los 49 cuadraditos circuitos electorales que tienen, con 553.000 votantes, van a tener que ir 11.200 platenses. Entonces, esto tiene que ver no solo con la división territorial, como dice el Código Electoral, sino con la agrupación de electores. La política del tubo, que explicaba el otro día, ¿por qué te cambian sistemáticamente de mesa en General Porredón? Porque va creciendo la población electoral, porque no crecen la cantidad de mesas electorales en función, y entonces un día estás en la mesa 210 y en la otra elección estás en la 211, porque llegaste al número 351 en el padrón y te fueron para otra mesa. Y así te van llevando de un lado para el otro. Con un agregado, perdón, Marcos. En la ciudad de Mar del Plata tenemos 510 establecimientos educativos en condiciones de ser utilizados. Usamos 180. Claro. En La Plata están utilizando para el domingo el 25% más de escuelas que las que vamos a tener habilitadas nosotros en General Porredón. Es decir, que van a usar más de 220 escuelas en un distrito que tiene 3.000 electores menos. ¿Está claro? Sí, después de La Matanza, venimos nosotros en la provincia de Buenos Aires. Y así nos han tratado desde 1983 hasta la fecha. Sí. Mira, me parece que es un excelente... A ver, es una muy buena posibilidad de propuesta. Es decir, el sector de la política que va a asumir los compromisos de legislar durante el próximo tiempo, una de las cosas... Porque además... En cada uno de los circuitos electorales que hemos recorrido, en cada esquina, además de las quejas de la cotidianidad que son... de todos los días. Pero la particularidad está puesta en... yo vivo en la zona costera y me toca votar en Batán. Martín, del otro lado del vidrio, vive desde Mario Bravo y Edison, tiene que ir a votar a Batán. Bueno, tenemos... Cuando tendría que votar lo más lejos en Colina de Peralta. Claro. Claro. Lo más lejos. La accesibilidad tendría que ser a través de un solo colectivo, en todo caso, si no tiene no cuenta con él. Y gratis, sería el círculo perfecto. Sería el cielo, ¿no? De hecho, Mar del Plata, hace aproximadamente, la otra vez también lo charlábamos, un par de meses atrás, la Defensoría del Pueblo hizo el pedido. Pero claro, está fuera del tiempo... por lo que no entran, 180 días después de la última elección. Claro. Así que, bueno... la pregunta del que está escuchando entonces en su casa, una vez más, es ¿por qué no se hace? Bueno, no, ahora, digo, con esta información, no se ha hecho porque en otro momento no ha habido voluntades políticas.
Esto es así. Pero es hasta un paso de astucia, si se quiere. Lo que hablábamos recién, bueno, pero... se legisla, se logra, se rubrica, se pone el sellito, te pones la cucarda de que vos lo hiciste, hasta te votan por eso. Atención que esto no le corresponde a ningún organismo de la provincia. Le corresponde a cada municipio. Desde el municipio, la autoridad política, el 50% que es el intendente y el 50% que es el consejo deliberante, tienen que promover el pedido al doctor Culota, que es el juez federal número 1 de La Plata, hoy con competencia electoral. No sé si entre 280 días lo seguirá haciendo. Sí, porque bueno, acá tenemos el mejor asesor de, toda esta información que tenés y que ha investigado, nos va a servir a nosotros para por lo menos ser uno. Igual tendríamos que convocar a un marco de todos los sectores de la política. Claro, por supuesto, lógico. Y el Ejecutivo tiene una responsabilidad también, más allá de la que nos cabe a nosotros, 50% por lo menos. Para modificar todo lo que tiene que ver con crear más circuitos electorales y con crear una mayor amplitud a la hora de tener los lugares donde cada uno de los vecinos, ciudadanas y ciudadanos de Mar del Plata. Hablas de sectores y uno se pregunta cómo está hoy, antes de llegar al domingo que se vote y sea quien sea después quien finalmente gane en las precandidaturas. ¿Cómo está ese diálogo entre todos los sectores? Yo, la verdad es que es cierto que nos quedan menos de 24 horas para cerrar la campaña. El compromiso máximo que tomó Cambiemos fue el de dialogar. El diálogo fue lo central. Nosotros, sus votantes decían, bueno, no, pero el kirchnerismo, Cristina es una persona que no habla, es una persona que no escucha, la arrogancia. Yo recuerdo todo eso. Seguramente muchas cosas las modificamos. De hecho, el marco de campaña, como lo dimos, el discurso más largo de Cristina Fernández de Kirchner, nuestra candidata por Unidad Ciudadana, fue de 8 minutos. Entonces hay una modificación y hay una escucha, pudimos escuchar y pusimos a sectores de la vida diaria de nuestro pueblo a hablar. El Ejecutivo, el otro día lo hablaba con unos colegas de ustedes, para presentar la rendición de cuentas no la presentaron. No, es la primera vez que un Ejecutivo no presenta la rendición de cuentas en el ámbito legislativo. Esta gestión. Para defender un presupuesto estuvieron 3 minutos y medio. 3 minutos y medio. A mí me ha tocado en otros momentos escuchar otros concejales que han estado 1 hora y media defendiendo, intentando convencerme a mí y a mis pares de que lo acompañemos. Claro. Pero 1 hora y media con criterio, con estudio. Esgrimiendo argumentos. Entonces, falta diálogo. Falta diálogo. Nosotros, ni Unidad Ciudadana, ni solo Unidad Ciudadana, ni solo Cambiemos, ni solo el Frente Renovador puede salir de las situaciones que estamos atravesando. Es con decisión política todos juntos, sobre todo con mucha participación de nuestros vecinos y vecinas, pero es con mucha decisión política y con mucho diálogo. Y la verdad es que en este último tiempo ha faltado el diálogo. Los escuchamos en los medios de comunicación, los escuchamos, se expresan a través de las páginas de los diarios, pero en la política nadie nos puede poner la agenda a través de los medios de comunicación entre políticos. Lo tenemos que discutir. Se llega a acuerdo en espacios legislativos o no, pero de última uno tiene que saber hacia dónde dirigir la discusión. Cuando yo me siento, viste, como que nadie te devuelve la pelota, vos discutís y pasás una discusión para el lado oficialista, nosotros del ámbito de la oposición, vuelvo a decir, el presupuesto es una herramienta fabulosa, es una herramienta en donde todos nos podemos convencer de ser parte. Es tan valiosa que seguramente yo tengo un aporte sobre un sector que el actual gobierno por ahí no lo tenga, o el anterior gobierno. De hecho, a mí me pasó. Yo entré en una sesión plenaria del Consejo Deliberante con un voto negativo y terminamos acompañando porque pudimos ingresar, por ejemplo, 2 cosas que nos pareció interesantes, que sectores de la economía popular puedan ser capacitados con un presupuesto que salía del presupuesto general y que se le cobre unas tasas a sectores que no se le estaban cobrando y que tienen muchos beneficios económicos y no que se le cobre a sectores más no tan desarrollados económicamente. Entonces, pero esto se genera así, si no hay diálogo. Bueno, nosotros lo pudimos entender también desde el ámbito a nivel nacional, del ámbito de haber sido gobierno. En lo local, Unidad Ciudadana, el Frente para la Victoria y el peronismo nunca se constituyó en gobierno. Y quiero decir algo más. Yo mencioné recién el peronismo.
Unidad Ciudadana tiene la particularidad de no estar conformado solamente por sectores ni del kirchnerismo ni del peronismo. Tiene también en su boleta a un referente como es Roberto Chucho Páez, un dirigente sindical del Movimiento Nacional Alfonsinista de Forja. O sea que también tenemos en nuestra boleta militantes o participantes de la acción política del radicalismo. Ayer, sin más, nos cruzamos en una discusión interesante con Moró. Moró es parte de la lista de diputados y es quien lleva adelante una gran historia en su espalda del radicalismo y es parte de nuestra lista también. Sí, señor. Entonces, también convocar a veces o poder convocar a los radicales a ser parte y a sumarse en esto. ¿A sumarse con el voto nada más? No. Queremos escucharlos. Hablando de la representación y de la representatividad, hay un montón de cosas que ya debieron haber ocurrido en 34 años de democracia recuperada y que no han pasado, lamentablemente. Hay un tibio presupuesto participativo en General Porredón. No existe hoy. Que debería ser, por lo menos, no digo el 50%, pero por lo menos el 25% de la torta presupuestaria debería estar destinado a un presupuesto participativo, que es que la gente determine qué obras deberían hacerse en cada uno de los barrios, ¿no? Como una medida de aproximación a lo que todavía no pasó. Y el otro día lo comentábamos, el tema de la banca 25. Hasta qué punto la injerencia de lo que se dice en la banca 25 termina corporizándose en hechos concretos, sí, ¿no? Y eso también debería ser tratado con es una opinión personal, necesita del cuerpo de una ordenanza para que el Consejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo, Gobierno, ambos, entiendan que lo que se dice en la banca 25 son expresiones populares que también tienen que ser aceptadas como tales. Sí, mira, nosotros, en lo particular, la banca 25, hay varios temas ahí, pero lo de la banca 25, cuando llega a la comisión que me toca a mí, la transformamos en proyecto, desde la comisión, porque me parece que las bancas 25 muchas veces son manifestaciones de alguna necesidad, de algún problema, y que queda como una manifestación, y que el ámbito legislativo nunca da el paso a la resolución de esa cuestión, porque el que lo tendría que terminar dando es el Ejecutivo. Nosotros transformamos en mi comisión por lo menos 10 seguro, banca 25 que tienen que ver con lo social, que tienen que ver con la salud, con el cierre de centro de atención primario de salud, con el cierre del centro que estaba allá en Colonia Chapadmalal, recuerden que fue un caso, bueno, lo transformamos en proyecto de la comisión, algunos han sido ordenanza, otros son proyectos de comunicación. Ojalá tuviésemos a veces más herramientas, no me quejo, tenemos mucho y tenemos muchas más herramientas que el vecino de a pie, y esto es una realidad, pero es difícil con los ejecutivos que muchas veces no tienen lo que decíamos recién, este diálogo o esta comunión con el legislativo, es muy difícil. Bueno, y la otra cosa que andaba dando vuelta por allí en mi mente es, ¿por qué no todavía, aún en General Porredón, cuando se publicita a nivel de provincia el boleto estudiantil universitario? ¿Qué es lo que ha trabado de manera sistemática la aplicación del boleto estudiantil universitario en General Porredón? Mira, siendo completamente sincero, hay dos cosas. Una es una decisión política que nunca estuvo y que fue un compromiso del intendente para con los sectores de estudiantil universitario. Asume, los convoca, se sacan una foto, y de eso hace 20 meses. Es una decisión. Y lo otro, el lobby empresarial es mucho más fuerte que cualquier otra cosa. Esto es así, es real. Entonces, si vos no tenés la decisión política y el lobby empresarial es más fuerte, termina sucediendo esto. No hay boleto universitario. Esto es una responsabilidad que la tienen los ejecutivos. En la provincia de Buenos Aires se había avanzado sobre algunos distritos. De hecho, la gobernadora actual había tomado la decisión. El ley se aplicó en La Plata. Claro, en La Plata, y creo que ahí son 18 los distritos que se aplicaron. En el AMBA. Bien. Ahora, en lo local, es parte de una decisión política también local, del Ejecutivo local, el doctor Arroyo y todo su gabinete, en poder garantizar este derecho a accesibilidad a un estudio superior a los estudiantes universitarios. En su momento quisieron
los mismos estudiantes y algunos sectores de la universidad habían propuesto de que una parte del presupuesto para la educación inicial pueda estar dirigido a costear el boleto, a lo cual nosotros dijimos que no, porque la educación inicial es un derecho por sobre muchas cuestiones más que tienen que ver. Entonces, como era una lucha de interés entre estudiantes, uno que no tiene voz casi, porque la educación inicial, nos pusimos de ese lugar. Se saldó, creo que hay herramientas que tienen que ver con la publicidad de diferentes cuestiones dentro del micro. De hecho, nuestro bloque había elaborado alguna propuesta hace un tiempo atrás, pero es parte de una decisión. No, digo porque hay representantes provinciales, diputados y senadores provinciales que viajan 2 veces por semana a La Plata. Tranquilamente pueden traer cómo se hizo en La Plata, bajarlo acá, sí, para que se discuta específicamente cuál es la cuestión, porque no creo que sea tan distinto el mundo del transporte público de pasajeros aquí en General Porredón de La Plata. Lo conozco porque nací ahí, así que no hay mucha diferencia. Sí. Bueno, Daniel, pero también vos sabés muy bien que el Frente Cambiemos no es un frente homogéneo que presenta una misma línea y que con una idea intentan transformar absolutamente todo. Tienen diferencias internas que hacen que lo que esté pasando, cuestiones de gobernabilidad, cuestiones de lo económico y cuestiones de llevar adelante propuestas y proyectos, muchas veces terminen siendo proyectos más individuales o contrario a un gobierno propio del mismo color político que apoyar o acompañar. Entonces también es un problema para todos nuestros vecinos y vecinas. Si nosotros tenemos legisladores provinciales que son parte del frente y tienen la solución, porque en otro lugar se dio la solución, que están esperando para traerlo a Mar del Plata. Y muchas veces, y esto lo hemos visto, en el último acto de la gobernadora, en la inauguración o en la reinauguración del tren, que no se lo tiene tan en cuenta el intendente. Y esto es parte de una realidad que no tendría que estar pasando. ¿Y qué pasa? El actual intendente tiene serios problemas a la hora de gestionar y bueno, y eso hace agua, presenta dificultades por muchos lugares y bueno, y la realidad que atravesamos es lamentablemente la que estamos viviendo todos. Yo quiero decir algo que mencionaba sobre presupuesto participativo. Nosotros creemos en la participación popular y sobre todo en la posibilidad de poder definir cómo gestionar y cómo accionar y desarrollar la mejor calidad de vida para el vecino y para la vecina, en términos de una plaza, en términos de ciertas obras de construcción. No es la misma necesidad que tienen los vecinos de Santa Paula a la hora de tener que construir un puente peatonal que quizás los vecinos que viven en la zona de Camet, que requieren de que las cloacas sean una realidad y no simplemente una definición. Creemos realmente en el presupuesto participativo. Ahora, sobre todo creemos en la participación popular. Nosotros tenemos que invitar al vecino a participar activamente en la toma de decisiones para dónde dirigir el rumbo de nuestra ciudad. Porque hace mucho tiempo que no se lo invita. En la historia más reciente, como algún ejemplo de eso, fue el desarrollo del plan estratégico, donde en los comienzos, hoy ya se convirtió en una reunión de cámaras, pero en un principio ya ha habido profesionales que han trabajado muy bien y creo que hay que volver a tomar algo de ese diagnóstico, hay que ejecutar algunas cosas, pero hay que volver a convocar desde las bases para ver cuál es el rumbo de nuestra ciudad. Creemos que hay que terminar con algunos diagnósticos y hay que ponerse en ejecución. Ahora, discutir presupuesto participativo era algo que estaba saldado. Hoy nos vuelven a hacer discutir si el presupuesto tiene que ser participativo o no, si discutimos el presupuesto. Hoy nos vuelven a hacer discutir cuestiones y problemas con el trabajo cuando no estábamos teniendo tanto problema con nuestro trabajo. Hoy nos vuelven a hacer discutir cuestiones que tienen que ver con la falta de medicamentos para nuestros adultos mayores. Hoy nos están haciendo discutir temas que ya estaban saldados. Y me parece que ese cambio que venían hablando, dialogando y comprometiéndose ha tenido fallas y rupturas por muchos lugares. Nos volvieron a hacer discutir temas que ya estaban saldados. Y en nuestra agenda lo vamos a volver a discutir. Pero no queremos retroceder tanto tiempo como estamos retrocediendo en estos últimos 20 meses. El vecino de a pie que va al centro de atención primaria de salud y que no tiene los recursos, las gasas. Hemos hecho denuncia en la Comisión de Calidad de Vida porque faltaban gasas.
¿Cuántos años hace que no hablamos de esto, Daniel? Bueno, Marcos, ciertamente queda ya el resto del día de hoy y ya mañana, bueno, a las 8 de la mañana comienza la veda. Te agradecemos muchísimo que te hayas acercado al estudio de la radio. Muchas gracias a ustedes, les agradezco. Saludos para todos los oyentes. Como dijo nuestra referenta, no voten por nosotros ni por cada uno de los candidatos, voten por cada uno de ustedes. Que tengamos la mejor elección. Plan Luz. En Brahma queremos ayudarte a que recuerdes siempre respetar tus momentos de joda. Con este jingle pegadizo. ¡Y tonto! Claro, porque eso es lo que lo hace pegadizo. Si estoy cansada, me revitaliza. Si estudio trabajo, me reenergiza. La juntada le da balance a mi vida. Lo de Juan. La juntada está cuando se necesita. Trae un six-pack. No me falles, botón. Un toque de joda es importante. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Sabes que solo con Movistar podés navegar con tu crédito multiplicado?